se haría encontrar vértices, focos, centro de la gráfica. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es darnos cuenta que para pasarla a la canónica, nuestra expresión tiene que estar igualada a 0. Perdón, a 1. Igualada a 1, obligatoriamente. Pero aquí está igualada a 9. Entonces tengo que quitar ese 9. ¿Listo? Pero no se puede quitar así como así, sino que debemos tener en cuenta que si yo necesito que aquí me quede un 1, entonces este 9 lo podemos escribir como 9 por 1, ¿no? O sea, 9 por 1 nos da 9, lo podemos escribir sin problema. ¿Qué operación está haciendo el 9 respecto al 1? Se está multiplicando. Correcto, se está multiplicando. Entonces, al ser una multiplicación, si yo deseo despejar ese 9, si yo deseo cambiar ese 9 al otro lado de la igualdad, ¿qué debo pasarlo a hacer? División. División. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, aquí me queda igualada a 1 y aquí me quedaría 9x al cuadrado más y al cuadrado, pero todo entre 9. ¿Sí? Se va pareciendo a la ecuación canónica, pero todavía no es exactamente, porque fíjense que tenemos que el vértice, perdón, que ya está igualado a 1, pero en la parte izquierda no tenemos dos fracciones. ¿Sí? Aquí yo le embarré. Aquí no es más, no es menos, no es más, sino que es menos. No, mentiras. La he embarrado era acá arriba. Aquí en los dos casos es sumando. ¿Listo? Es sumando la ecuación canónica. Con suma, no con resta, sino con suma. Entonces, tenemos que hacerla parecer más. ¿Qué necesitamos? Tener dos fracciones sumándose. Entonces, para sumarlas, para tener dos fracciones, yo puedo separar esta fracción que ya tengo aquí escrita. Entonces, directamente el 9 se lo asigno a cada una de las expresiones. Entonces, me quedaría 9x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado entre 9 igual a 1. Nosotros habíamos hecho la suma de fracciones homogéneas, o sea, hacemos esta suma y decimos, pues sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. Ese mismo proceso lo podemos hacer en la dirección contraria. Entonces, si tenemos un solo numerador, un solo denominador y varias expresiones en el numerador, si están sumándose o restándose, las puedo separar y me queda separado de esta manera. Ahí tendríamos entonces ya expresada nuestra elipse como la ecuación canónica. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que si usted se da cuenta en la ecuación canónica, la x y la y no tienen coeficiente. ¿Sí? La x y la y no tienen coeficiente, pero aquí sí tenemos coeficiente en esta x. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que simplificar necesariamente. Esta expresión no nos puede quedar con coeficiente. ¿Listo? La x y la y. Entonces, en este caso, tendríamos que simplificar pues 9 con 9, ¿cierto? Y entonces tendríamos finalmente que ese x al cuadrado pues quedaría entre 1, porque si divido pues no queda algo, entonces dejo 1. Y acá entonces sería y al cuadrado entre 9 igual a 1. Entonces solamente simplifiqué. Ahora sí, verifiquemos las características. Dos fracciones, bien, se están sumando, bien, está igualada a 1. Tenemos ecuación canónica. ¿Listo? Con esa ecuación canónica, entonces ya podemos hacer la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica y cómo identificamos estos elementos? De una manera sencilla. El orden va a ser el siguiente. Primero hay que identificar el centro. ¿Listo? Después de identificar el centro, identificamos A y B. Y después de identificar A y B, podemos encontrar el foco 1 y el foco 2 y los cuatro vértices. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Esos son los elementos que debemos encontrar. Entonces decía, vértices, que son los cuatro últimos que coloqué, focos, que son los dos siguientes, centro, que sería el que encontraríamos acá, y la gráfica, que
calcularíamos a partir de todos estos datos. La realizaríamos a partir de todos estos datos. Entonces, ¿cuál sería el centro si esta es nuestra ecuación canónica? 0, 0. Muy bien, 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque si usted se da cuenta, aquí junto a la x no hay algo. Entonces, si yo tengo escrito x menos 0 al cuadrado y lo soluciono, pues me queda x al cuadrado. Eso es lo que está pasando acá. Y con y pasa exactamente lo mismo. Entonces sería y menos 0 al cuadrado. Entonces, si hago eso, me quedaría y al cuadrado, que es lo que está escrito acá. Entonces, el centro es 0, 0. Entonces, el centro es el origen. Bien. Ahora, ¿cuál sería A? ¿De dónde saldría A? El que está acompañado con x a la 2. No necesariamente. Recuerden que A y B son los denominadores. ¿Listo? Entonces, A y B son los denominadores, pero A va a ser el mayor. O sea que va a venir siendo 9. Exacto. Aquí tendríamos una expresión donde aquí está B y aquí está A, pero recuerden que en la canónica van al cuadrado. O sea que si yo tengo que 9 es A al cuadrado, ¿a cuánto equivale A? A 3. A 3. ¿Listo? Este valor de A y este valor de B van a ser las raíces cuadradas de los denominadores. El mayor va a corresponderle A, al menor le va a corresponder B. Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de 1 es 1. Ahí tendríamos ya los valores de 3 y de A y de B, ¿sí? Que salen ahí de la misma canónica. Profe, y si no tienen raíz cuadrada exacta, ¿se pone simplemente el número y ya? ¿O se tiene que Si no, solucionar así si no tenga tiene, decimales? si no tiene raíz cuadrada exacta, entonces se puede dejar enunciado, ¿sí? Por ejemplo, digamos que fuera 5, entonces pues quedaría raíz de 5, o podemos calcular con el decimal y hacer el ejercicio con el decimal, no va a haber algún problema. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Entonces ahí tendríamos el centro y tendríamos A y B. ¿Listo? Bien, si yo tengo el centro y tengo A y B, con eso puedo encontrar los vértices, todos los vértices. Y recuerden que los focos salen luego de calcular el teorema de Pitágoras con A y B. Entonces, vamos a empezar a hacer el dibujo. ¿Listo? Necesitaríamos, eh, necesitaríamos un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, eje X, eje Y, pero esperen, la hago sobre la línea. ¿Listo? Eje X y eje Y. Ya sabemos cuál es el centro. Entonces el centro habíamos indicado que era 0, 0. O sea que por aquí está el centro. Bien, A es el lado mayor, ¿cierto? Es el semieje mayor. A lo encontramos acá. ¿Listo? Este era al cuadrado. Entonces, fíjense que A está junto con Y en este caso. Entonces, A está junto con Y. ¿Eso qué quiere decir? Que esta medida de A la voy a contar para los valores de Y. O sea, la voy a medir verticalmente, desde el centro. ¿Listo? Entonces, si el centro era 0, 0, voy a contar estos 3 espacios de manera vertical. ¿Por qué vertical? Porque el A estaba debajo de Y. Entonces, aquí sería 1, 2, 3 espacios. O sea que aquí tendríamos, desde acá hasta acá, eso es A. ¿Listo? Y ahí hemos encontrado el primer vértice. Entonces, vértice 1. Entonces, conté hacia arriba del centro. Hacia abajo cuento lo mismo. 1, 2, 3. Ahí tengo el vértice 2. Fíjense, vértice 1, vértice 2. ¿Listo? El vértice 1 y el vértice 2 van a depender de A. ¿Listo? Entonces, desde el centro voy a contar en las dos direcciones el valor de A. Ahí tendría el eje mayor. O sea, entre el vértice 1, que es este, y el vértice 2, tendríamos el eje mayor, cuya mitad es 3. Ahora, voy a graficar los de B. B, que lo encontramos de acá, está con X. Eso quiere decir que B lo voy a medir de manera horizontal en el eje X.
¿Listo? Entonces, me quedaría 1 para la derecha, vértice 3, 1 para la izquierda, el vértice 4. ¿Sí? Con esos puntos ya puedo graficar nuestra elipse. Ya podemos graficarla porque directamente pues, directamente tendríamos esa elipse. ¿Sí? Fíjense que el centro lo encontramos en el origen de la esfera, del plano cartesiano, que ustedes lo ubicaron ahí, ¿cierto? Lo encontramos, ahí está. Luego los vértices los ubicamos a partir de A y de B. Entonces ahora escribamos las coordenadas de los vértices. El vértice 1, ¿qué coordenada tiene? 0, 1. 0, 3. Muy bien. Vértice 1 el de acá arriba. Entonces 0 en X, 3 en Y. El vértice 2, 0 con menos 3. 0 con menos 3. Muy bien. El vértice 3, 0 con 1. pero primero leemos X. Ahí sería primero 1 y después el 0. ¿Listo? Y luego el vértice 4, Menos 1 con 0. menos 1 con 0. ¿Listo? Ahí están los vértices. En términos generales, los vértices se encuentran de la siguiente manera. El vértice 1 sería el centro con el centro más, o sea, H con H más A. Luego estaría H con H menos A. Y ahora los horizontales serían K con H más A, perdón, más B, porque son los horizontales, y K con H menos B. ¿Sí? Sin embargo, pues esta es la parte algebraica, pero pues creo que es más cómodo verlo desde el dibujo. Usted directamente ubica las coordenadas. Igual esto nos va a funcionar siempre, porque fíjense que en todos los casos pues se va ahí cumpliendo. Entonces, desde la gráfica podemos identificar las coordenadas sin complicarnos ahí. Bien, nos faltan los focos. ¿Listo? Los focos, ¿cómo los calculábamos? Recordemos que el foco, ¿sí? Digamos que se ubicara por acá, es el que formamos acá con el triángulo rectángulo y con la medida de B y la medida de A encontrábamos C. Perdón, la medida de B y la medida de A encontrábamos C, que es la distancia entre el centro y el foco. ¿Listo? Entonces nos falta hacer esa parte. Ya tenemos escrito los vértices, el centro, A y B, o sea, los dos semiejes. Entonces vamos a calcular el foco. ¿Listo? Entonces, para el foco teníamos que la fórmula de C era raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, por eso A tiene que ser el mayor, porque de lo contrario esta expresión no tendría sentido, nos daría raíz cuadrada de un número negativo y no podríamos solucionar. Entonces, aquí estamos buscando el foco, ¿no? Ya sabemos que A al cuadrado, ¿cuánto es para esta elipse? 9. Es 9, muy bien. ¿Y B al cuadrado? 1. 1. O sea que aquí al reemplazar, al resolver nos daría raíz de 8, que es aproximadamente, que era la respuesta a la pregunta que nos hacía Harrison hace un momento, es que bueno, ¿y hay qué? No da exacta, entonces ¿qué hago? Puedo dejar raíz de 8 o puedo utilizar la aproximación, ¿sí? Entonces aquí podemos dejar, por ejemplo, trabajar con raíz de 8 y va a ser muy sencillo porque para el foco vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos en el centro y a ese centro entonces le vamos a sumar, ¿sí? Entonces el punto va a ser la coordenada inicial del centro con la coordenada inicial del centro más lo que me acaba de dar C. ¿Listo? Ahí tendríamos el foco. Y por el otro lado tendríamos el punto del centro y lo que nos acaba de dar, pero ya no sumando, sino restando. Porque lo que hacemos es, desde el centro, nos movemos esa distancia C hacia arriba y esa distancia C también hacia abajo. Entonces, en una se suma porque va para arriba, en la otra se resta porque va para abajo. Ahí encontraríamos las coordenadas.
Entonces, aquí va a ser sencillo porque como nuestro centro era 0, ¿cierto? Entonces, 0 más raíz de 8, pues nos daría que el foco 1 estaría en la coordenada, el foco 1 estaría en la coordenada 0, ¿cierto? 0 en X, con raíz de 8, y el foco 2 en 0 con menos raíz de 8. O pueden haber colocado en vez del raíz de 8 el 2,82 y va a funcionar de igual manera. ¿Cómo lo ubicamos acá en la gráfica? Entonces, pues 0, 1, 2, 2,8, vendría siendo por acá arriba. Sobre el mismo eje en el que están los vértices. ¿Listo? Y por acá estaría el menos 2,8. O sea que aquí tendríamos el foco 1 y por aquí tendríamos el foco 2. Y ya está la gráfica de nuestra elipse a partir de su ecuación, pasándola a la canónica y haciendo el análisis de los vértices, focos y los dos semiejes. ¿Listo? Entonces, la excentricidad es un indicador. ¿Listo? Entonces, es el indicador que nos dice qué tan parecida es una elipse a una circunferencia. ¿Listo? La excentricidad la vamos a calcular de una manera sencilla y es que es el resultado de dividir C, el C que acabamos de encontrar, la distancia del centro al foco, entre A. ¿Listo? Siendo A el punto, bueno, el semieje mayor. Esta excentricidad siempre va a estar entre 0 y 1. Siempre va a resultar un número que va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Siendo los valores cercanos a 0, más parecidos a una circunferencia, siempre resulta un intervalo entre, bueno, un número que está comprendido entre 0 y 1. Entonces, siendo la excentricidad igual a 0, una circunferencia, y la excentricidad igual a 1, una línea. ¿Listo? O sea, si esa división da 0 es porque estamos hablando de una circunferencia. Si esa división nos da 1 es porque estamos hablando de una línea. Entonces, fíjense que esas dos elipses, esas dos que acabo de dibujar, nos dan dos gráficas diferentes. Tenemos una elipse en la izquierda, una circunferencia en la derecha. Si la división da 0, es porque la distancia C, o sea, la distancia desde el centro hasta el foco es 0. Eso quiere decir que el centro es el mismo foco, ¿sí? Por eso, esto sería una circunferencia. Ahora, si nos da 1, es porque la distancia que hay desde el centro hasta el foco es la misma que la que hay entre el centro y, y el extremo de la elipse. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues no va a poderse graficar una elipse como tal. No vamos a encontrar una elipse de excentricidad 1, pero sí vamos a encontrar elipses de excentricidad cercanas a 1. Entonces, por ejemplo, una excentricidad de 0,9 nos va a dar una elipse que va a ser algo tal que así, ¿sí? Donde va a ser muy aplanada y esta excentricidad o los focos van a estar muy cercanos a los extremos. ¿Listo? Entre más planita sea, los focos están más pegados a los extremos, a los vértices. Y entre más redondita sea, pues los focos van a estar más cercanos al centro, como en estos casos. ¿Listo? Ese es el último concepto, el concepto de excentricidad, y pues es directamente hacer la operación de división. Y como les digo, es un indicador que nos dice qué tan redonda, si se puede llamar de esa manera, es una elipse.